Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos, gracias al Señor, una vez más llegando a vuestros hogares con la intención de compartir la palabra, de conversar la palabra. Todo esto por una reforma bíblica. Como así se llama este programa, queremos hacerlo para la gloria de nuestro Señor y para la exaltación de su nombre. Para que usted conozca al Dios que ha salvado su alma, al Dios que ha cambiado, como dice la Escritura, su lamento en baile. Y para aquellos que no conocen al Señor, le animamos de que esta aventura preciosa de seguir al Señor nos ha cambiado a muchos la vida y nos ha dado el sentido de seguir viviendo. Estamos junto a mi hermano Bernardo, el cual voy a pedir que salude a los hermanos para que empecemos ya con este programa. Buenas noches, buenas tardes, buenos días donde nos estén viendo. Amén. Por la gracia del Señor podamos llegar a muchas personas. Es importante en medio de tantas tinieblas brille la luz del Señor, no nuestra luz, Amén. sino que la luz del Señor. Amén. Corra la palabra de Dios y pueda unificar y traer buenas nuevas. Mientras escuchaba una exhortación o un discurso, no sé cómo llamarle, el domingo, y yo veía mucho optimismo. Viene un avivamiento, que Chile es para Cristo, y mucho optimismo, Juan. Uh-huh. Sin embargo, yo veo la indiferencia, el individualismo, el egoísmo, para buscar a Dios. Estoy hablando de la iglesia. Claro. Cada cual se preocupa por lo suyo, cada cual cree saber mucho. Hay pocos discípulos y nadie hace una investigación seria sobre la palabra. No hay horas y tiempos de oración, de búsqueda. Y si buscamos a Dios es por un interés particular y privado. Así que cuando se habla de avivamiento, yo no sé a qué se están refiriendo al avivamiento. Y son muy optimistas. Y es bueno ser optimista. Pero la palabra me dice a mí que la maldad de los hombres va a aumentar en los últimos tiempos. Claro, que todo va de peor a mal. Y la característica de los hombres de los últimos tiempos, me parece que está en Timoteo, ¿no? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, ingratos con los padres, que han perdido el amor natural, etcétera, Claro. etcétera. Desobediente y todo. Santiago y Judas también hablan de ellos. Claro, no, pero ahí se hace toda Sí. una narrativa sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y eso ha ido aumentando la maldad. Escuchaba la noticia cuando asaltaron al hijo del CPC, al nieto, al hijo, pero iba con el abuelo, con el papá de la CPC, que son estos del comercio mundial, de unos grandes empresarios de Chile. Uh-huh. Lo asaltaron en la dehesa, 91 años el caballero. Iba con su nieto en el auto. Lo bajaron a la fuerza y ¿sabes a quién le pegaron?
cabros jóvenes. Claro, tú dices que andaban drogados, es que andaban embriagados, no sabían lo que hacían. Le pegaron sin, a un caballero de 91 años, un cachazo en el ojo, el caballero estaba grave, estaba fuera de peligro, pero estaba en estado reservado. eh, y se llevaron el auto, no, ni el auto, pero ¿para qué pegarle? Y entonces eso me indica a mí, sin mirarme, sin mirarnos solamente mi metro cuadrado, que yo tengo mi buen trabajo, que estamos tranquilos, porque somos así, Exacto. egoístas. Somos egoístas en Cada realidad. cual piensa en lo suyo. Así es. Así que saludándole, espero que sí, que venga un avivamiento, pero basado en la palabra, Amén. que pueda haber un cambio en el corazón. Y si no hay intervención, y vamos a conversar eso un poquito, si Dios no interviene en el corazón del hombre, Uf, el hombre no puede ser salvo. exacto. Bueno, empezamos este programa que, con la gracia de nuestro Señor, que es conversando la palabra Ujú. por una reforma bíblica. La introducción que nos dio nuestro hermano Bernardo nos habla realmente de la frialdad de la iglesia en estos días. Como es que toman tan a la ligera el asistir a la reunión o al culto o a la santa congregación para poder adorar al Señor. Van por un ámbito de cumplir, por un ámbito de que así siempre lo he hecho o mi mamá me llevó de pequeño. Y esto es una costumbre. Y lamentablemente es increíble pensar que cristianos que están en las iglesias se puedan enfriar y endurecer por costumbre, por no Sí, entender a qué Dios es el que deben de adorar. Entonces eso es una tristeza en realidad. Uno ve, como tú decías, ve a veces cultos de iglesias sin querer criticar a nadie, ¿ah? Sin querer exponer a nadie. Pero uno ve cultos de iglesias y lamentablemente del 100% de lo que es la liturgia, casi un 90% es pura emoción. Y la palabra, falta mucha palabra. No hablo de que una persona tenga conocimiento, no, sino que hablo de que se debe de leer la palabra y hablar de la palabra tal como está. Por eso sí, esto es un programa que le llamamos por una reforma bíblica. Reformarnos a la palabra, volvernos a la palabra, es más que necesario, es algo realmente imperatorio que nos volvamos a la palabra de Dios. Eso es lo que dice Jeremías cuando paraos en las esquinas, mirad, ¿cierto? La senda antigua y volveos y caminad por ella y hallaréis paz, que es precioso para vuestras almas. Y el camino a que se refiere no son las costumbres de las iglesias, sino que es la palabra de Dios. Volverse a los estatutos, las leyes de nuestro Dios. Los estatutos de nuestro Dios no están porque sí, no están para que nosotros nos salvemos, sino que para que recordemos de dónde hemos salido y que jamás podremos cumplir las cosas que el Señor nos ha exigido. Pero ahora como cristianos, como libres, como con dominio propio, porque eso dice la palabra, ¿cierto? Que nos ha hecho libres del pecado y que nos ha dado poder y dominio propio. ¿Para qué? Para someternos a sus mandamientos. Aunque nunca los vamos a cumplir quizás a cabalidad o a la perfección, pero eso es lo que uno debe ir caminando y buscando la santidad en eso. Pero hablo en el sentido de que la iglesia debe volverse a la palabra y mirar que la escritura, que las enseñanzas no son consejos, sino que son algo que Dios demanda a cada cristiano. usted me está diciendo que no se debe de decir, vamos a escuchar el consejo de su palabra. No, por supuesto que no. Vamos, Vamos a oír a lo la que Dios... dirección, Exacto. las directrices La que orden... Dios tiene para nosotros. A ver, en el servicio militar se dice de que cuando el cabo o el teniente daba una orden, se acataba sí o sí.
Tú que hiciste el servicio militar, cuando te decían, pelado, ve y corre y hace esto, a su orden. Y partía, ¿o no? No había No, cuestionamiento. exacto, no había cuestionamiento, no había duda, no había decir, bueno, y querrá el sargento que haga esto, ¿no? ¿Cuánto más nuestro Dios? Ese Dios hermoso, maravilloso, tierno, que nos llena en su presencia y que nos hace sentir maravilloso, es el mismo Dios que nos va a juzgar por lo que hemos dicho. El asunto es, bueno, lo que usted, ¿qué es lo que nos hemos, cuáles son los elementos y cuáles son las cosas que nos emocionan? Exacto. A eso, pero las ¿Qué emociones, nos porque motiva? las emociones son parte de nuestro ser. De nuestra naturaleza. Dios nos hizo con emociones, Exacto. con sentimientos. El asunto, ¿qué motiva nuestros sentimientos? ¿Cuál enarbola nuestros sentimientos? No es enarbola, sino que aumenta nuestras pasiones o nuestros deseos. ¿Por qué cosas nuestro corazón late más? ¿Cuáles son las motivaciones de mi vida, de mi alma? Eh, eh, Muchos años atrás, eh, nosotros éramos cabros jóvenes, claro, muchos años atrás. Todos fuimos Entonces, jóvenes. claro, entonces éramos muy burlescos, estando en la iglesia. Eso es burlesco, pero antes era más. Eh, y había una señora de mediana edad, no sé, tenía 17 años yo, y estaba con Daniel, el hijo del pastor, Daniel. Es muy bueno para reírse, era muy bueno para reírse, en el culto. Sí, en medio de la reunión. Hacíamos tallas, así que a veces los manos oficiales nos echaban para afuera, porque antes había más respeto. Exacto. Entonces uno notaba que había mucho más respeto. Esto sin ser santolona. No, 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 no. Si uno, estamos No, no, en no. santa convocatoria Es y estamos delante de la presencia de Dios. Exacto, es entender dónde Es su estamos. santa palabra. ¿Dónde estamos? Claro. Claro, es ubicarnos nomás. Exacto. Entonces cuando venía alguien a buscarla a alguien, un mundano, no sé, Sí. me buscaba y hablaba con el portero. Exacto. Y el portero iba A y buscar. le hablaba al oído, hermana o hermano, la buscan afuera. Exacto. Y salía esa persona con cuidadito. Y ahora está lo mismo, andan con celular, cualquiera entra. Se ha perdido eso. Entonces nosotros nos llaman para afuera, nos quitaban los chicles. Imagínate, Claro. en eso. Es que, como tú dices, había más respeto. Ahora, lo que pasa es que si es impuesto, Claro. uno es como, perdona que me salga el tema, Ujú. pero lo que quiero decir que las emociones, después de hacer otro alcance, se me vienen muchas ideas, pero las emociones son parte, la cuestión es ¿qué nos emociona? Sí. Hay gente que grita el gol, pero Claro. eh, Es una pasión. claro, porque cuando hace el gol su equipo, yo estaba en el estadio muchos años atrás, y como tiene un Como que lo claro, revitaliza. y es Le da la fuerza. claro, es el orgasmo, Claro. el gol, el orgasmo, entonces está sentado ahí, gol, y se paran toda la gente. Ese pobre efervescente la persona. Pues la emoción, Exacto. estaba tenso porque, no sé, pues a última hora ganamos. Entonces, ¿qué nos lleva, qué nos motiva? ¿Cuál es nuestra... ¿qué nos emociona? Si la emoción, ¿qué nos Claro. emociona? ¿Y qué nos lleva a esa emoción? Entonces esta hermana de mediana edad tenía unos 40 años y era muy sufrida la señora. Y si hay pobreza ahora, en ese tiempo había mucha pobreza. Y tenía razones. Era paupérrima. Y además tenía problemas, me parece que tenía depresión. Que en ese En ese no se tiempo no conoce se hablaba mucha de la depresión. claro. Ay, bueno. Esto a mí me causa mucha curiosidad, muchas cosas. Me causa curiosidad porque no tengo respuesta científica, sino que es de sentido común, ¿no? Por ejemplo, hoy día se habla de déficit atencional. Ujú.
Los niños no tienen déficit de atención, porque está diagnosticado, tienen déficit de atencional. Pero ¿en qué tienen déficit atencional los niños? En aquello que no les gusta, Que no les gusta, ¿no? aquello que no les llama la atención. Claro, porque están en la escuela, les aburre, que se mueven, no ponen atención. Claro. Pero cuando están en el video y cuando están jugando, saben, Ya. saben automáticamente qué tocar. Tú les hablas y ¿qué mamá? Sí, Sí. ya. Ahí no tienen déficit, cortaramos. O sea, ¿qué los motiva ¿Quién seduce ese corazón? ese corazón? ¿Qué lo seduce a tener todo el tiempo, todas sus emociones, concentrado completamente en eso? Es verdad lo que tú dices, porque yo he visto a los niños cuando juegan y están así, y apagan el juego, arde Troya. ¿Pero cómo que sí? O sea, ¿por qué? Nadie Porque más le quitaste su pero esos mismos diversión. niños a veces son diagnosticados con déficit atencional, es la cosa que no les interesa. Y tú ves en la iglesia, en las personas, que en las canciones, en la alabanza, ellos están muy motivados y están con mucho sentimiento cantando, porque reflejan su estado emocional, Exacto. su estado paupérrimo, y se miran a sí mismos, y si tienen autocompasión, y si tienen lástima, pobrecito de mí, que he sido tan lastimado, que he sido innegable, a lo mejor es así, pero no buscan en Dios, sino que quiere que Dios cumpla y no sé, es una cuestión muy extraña. Pero a lo que voy yo, y esa persona, y estaban cantando un himno muy antiguo, que es muy lastimoso, ¿ah? A ti alma, a ti, a ti alma que llora con el corazón. Pero entonces nosotros, Daniel decía, mira hermana, la hermana Claudia, mira, Cuando ustedes eran mira, jóvenes, para que no claro, lo perdamos. claro, y que estaba una idea, mira. Y por fin, Y se ponía a llorar. porque la emoción, la canción, era peor que una canción de No sé, pues Caminito Amigo. la cebollera esta, pues. Para decirte, Caminito Amigo, que el tiempo te ha olvidado, quiero caer a tus pies y que el tiempo nos mate a los dos. Oh. Y cualquiera dice, uy, qué poético. Y cada uno se van a llorar por eso, porque me olvidó, tengo canas, ya estoy viejo. Y Caminito Amigo, que el tiempo pasó. Que recorrimos. Claro, eso son emociones. Son emociones. Son emociones. Está bien, son sentimientos. ¿Cómo pueden colocarse? ¿A qué voy yo? Que la idea es que la palabra de Dios provoque lágrimas. Que al descubrir la verdad de Dios, nos lleva al arrepentimiento y decir, caramba, ¿no será que las tinieblas odian la luz? ¿Y que nosotros amamos más las tinieblas? Es interesante saber eso, de que a mí me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención que la congregación, no solamente la palabra, sino que le gusta las alabanzas porque cantan y se emocionan. Pero, por ejemplo, parte de la liturgia y dice, vamos a orar. Y no oran. Se arrodillan como que están orando. Están desempeñando un papel. Estás desempeñando un papel. Claro. Mira, yo te disculpo que te interrumpa. A un pastor, a un hermano le dijeron que tiene que ser más amable. Porque hay que ser más acogedor en la iglesia. Ya. Ya, yo no soy acogedor, pero me dijeron que tenía que ser más. Entonces cambié de actitud. Pero no es genuino. Porque estoy desempeñando un papel. Es como decir, ¿y yo tengo que perdonar? ¿Y por qué? Ya lo tengo que perdonar. Claro. La Biblia me dice que tengo que perdonarlo. Ya lo perdono, pero no es de corazón. Pero no es de corazón. Exacto. Entonces, es que eso es lo que pasa. Tú ves que, por ejemplo, que ciertas cosas les encantan, les gustan y otras no. Yo sinceramente, mira, si yo veo a alguien que la palabra se está, mira, a ver, no es el predicador. El hecho de que tú tomes la palabra y una persona lea la palabra, lo que está escrito ahí, eso debe de motivarnos, eso debe de tener un cambio
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella saldrá y cumplirá todo lo que se le ha indicado y será prosperada, dice. Si esto en Isaías, no recuerdo el capítulo, sino que será prosperada, dice. E No irá, volverá ni vacía. exacto. Pero ¿qué quiero decir? La palabra es la voz de Dios escrita. La voz del Dios que supuestamente amamos, que supuestamente adoramos y que supuestamente seguimos y obedecemos. Entonces, eso es lo que, si el hermano se está leyendo la palabra y el hermano está así, ese hombre está muerto. Lo que hemos hablado anteriormente, un muerto no reacciona. Pero si se dice una verdad que diga, Cristo está aquí porque está con nosotros, su palabra nos dice que nos ama y uno dice, amén, Él me ama. Amén. Él me ama, no porque lo sienta, no porque sienta ríos de agua viva, no porque sienta que mi corazón se abre como una flor, sino porque su palabra es verdad y es real y yo debo de obedecerla y a gozarme en lo que Él me dice ahí. Y no solamente gozarme, sino que temer grandemente, porque mi Dios me ordena. Y mi Dios no me va a decir, ya Bernardo, quiero que tú hagas esto y esto otro. Hoy Bernardo no lo hiciste, no importa, mañana inténtalo. No. Dios no es alcahuete. Dios te va a decir, Bernardo, no lo hiciste, tienes consecuencias. Sí. Es que eso sucede, Juan. Es Es que- que hacemos cosas y como no tenemos consecuencias, Es que- creemos que podemos hacer todas las cosas y que- no vamos a tener consecuencias con Dios. Mira, el mejor ejemplo de que Dios no tolera el pecado, ni la desobediencia, ni nada. Él no tolera esas cosas. El mejor ejemplo es que cualquiera de nosotros a su hijo le perdonaría y trataría de que mi hijo, mi hija no pase por los problemas que pasé yo, ¿cierto? Es un sentimiento humano que uno lo mira y dice, es noble, el Padre noble. Pero nuestro Dios, cuando Cristo se le imputó todo nuestro pecado, toda la ira de Dios cayó como un río sobre él y en su hijo y lo castigó. Ya, pero ven. Hablo en el sentido de que si no creemos a su palabra, estamos con problemas, porque nuestro Dios es veraz y lo que Él dice ahí se cumple. Cuando Él dice que no desearás a la mujer de tu prójimo en tu corazón porque ya adulteraste, su palabra dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. No estoy diciendo que se pierda la salvación, estoy diciendo Es que no entra porque si el estamos mal. adúltero no. Por eso, No entonces, tiene. si yo deseo y trago saliva, no ha habido nunca un cambio en mí. ¿Me entiendes? O somos o no somos. Como tú estabas diciendo, las iglesias de allá de Corea del Norte, de China, ellos se clautan tanto con temor, no dicen los nombres de los hermanos. ¿Por qué? Porque saben de que si lo descubren, los matan. Te apuesto lo que quieras. Que Claro. si hubiese una persecución en nuestros días, en esta iglesia, y cualquier iglesia, el que nos esté viendo, en esta iglesia de este Chile, no estoy hablando de Sudamérica, de este Chile, ni el 50% quedaría vivo. En el sentido que arrancaría. A ver, No hay, como tú dices, no hay compromiso, sí, bueno, no toman en serio las cosas de Dios. mucha gente que cuando después en el año 70, después de Cristo, mucha gente escapó escuchó la palabra de Jesucristo y salió arrancando. Hubo la diáspora. Y quien perseguía a la iglesia no era, bueno, fue Roma el que intervino porque se levantaron, hubo un levantamiento Uh-huh. en contra de Roma. Incluso después, en el año 70, después en el año 73 más o menos, después de Cristo,
fue cuando se levantaron la última vez los judíos en Judea, toda la región de Judea, que ya había muerto Nerón, se había suicidado, y estaba uno de los hijos, se habían repartido Claro. los generales, más que nada. Y ellos expatriaron a todos, y se acabó. Se acabó la fiesta, lo sacaron a todos los judíos. Y de ahí para adelante empezó a llamarse, y de nombrar nuevamente a la tierra judía, le llamaron Palestina. Se acabó. Y ahí tuvo una diáspora ahí de los judíos, y ahí todavía andan, ¿no?, algunos buscando las 10 tribus perdidas que se lo llevó Babilonia en la primera vez. O sea, perdón, los asirios. Cuando En el año cuando el reino del sur fue destruido. Claro, cuando el norte o el sur. Sí. Porque bueno, Israel. La parte de Israel, Judá, que fue en el año Israel. 602 más o menos, antes de Cristo. Ujú. 100 años después, en el año 700, cayó Judá, cayó la tribu Judá, que se habían separado. Es toda una historia. Sí, cuando se Entonces, dividieron. pero las 10 tribus todavía no andan buscando. De hecho, los judaizantes te dicen a ti que tú, si crees en Dios, eres parte de los remanentes, y te buscan y te judaizan y te dicen que tú eres judío. Bueno, eso le dicen Claro. porque eres parte de Diáspora. las 10 tribus que están perdidas de Judá. Es todo un cuento, ¿eh? Mira, ese es todo un temazo que un día lo vamos a manejarlo bien. Pero el asunto es que que las emociones, porque estamos hablando de las emociones, que nos emociona, que hace palpitar nuestro corazón. Exacto. Y eso nos hace ser fieles. Yo he escuchado cristianos que si se muere mi esposa, yo no soy nada. Claro, O se muere un hijo, no somos nada. O sea, tenemos idolatría. Nosotros y criticamos mucho. Yo noto mucho eso en los evangélicos, tienen idolatría. Y tienen mitos. Y tienen hasta ocultismo. Y tienen puros cuentos de viejas. Ya eso... es que usted qué va a hacer para... Vamos a cambiarlo con la palabra, o sea, pero al pan y al vino. O sea, seamos sinceros y seamos concretos. Así es. Digamos las cosas como son. Y si no, convénzame si estoy equivocado en algo. Por ejemplo, uno de los mitos son hijos de la promesa. No sé de dónde sacaron que yo soy evangélica, ni siquiera cristiana. Como soy evangélica, Ujú. mis hijos son hijos de la promesa. Los cabros andan más perdidos que el diablo, pero son hijos de la promesa. Claro. Como que dan por eso que la promesa de Dios, pues yo soy cristiano, yo soy fiel, va a rescatar a mis hijos. Puede que sí, puede que no, porque los hijos de Samuel, Claro. Se perdieron. Los de Elí. de hecho, pero que Samuel era un buen juez. Sí. Él fue el último juez, pero intachable. Y le dijeron, mira, sabemos que tú te has envejecido, Claro, cuando le dijeron, y tus hijos no andan en tus caminos. pero tus hijos no... Y Oh. Josué Samuel no se enojó porque atacaron a sus hijos, sino porque iban contra Dios. Pero ¿qué voy yo? Ahí tienes un caso bien, ¿para qué te digo los hijos de David? No. Y uno podría seguir. Y hijos actuales, O los de Aarón, por ejemplo. de pastores ahora que... Oye, ¿dónde sacaron ese mito de que dijo de la promesa? ¿Y qué promesa? ¿Quién le prometió a ellos algo? ¿Alguien? ¿Qué Dios les prometió algo. claro, se comprometió en un pacto con ellos? ¿Qué pacto? ¿Por qué hablan de pacto? Pero Increíble, pero que, discúlpame, pero yo lo único que veo, la única mandamiento con promesa es honra a tu padre y madre, para que se alarguen tus días en la tierra y te vaya bien. Esa es la única no es promesa. un mandamiento tampoco. Pero No es algo, digamos, es una, que se vaya a cumplir sí o sí, porque es una promesa, tal que dices Una tú. promesa, pero, claro. pero no, Pero, yo he visto hijos muy buenos Ca- que o sea, han tenido hijos re malos por eso te digo, son cosas y han muerto que... jovencitos. Por eso, Pero no es es, que no puedes no es condicionar la, a Dios. no es la manera de ellos.
Esa es la manera de Dios. Claro, pero eso digo, no es. Te admito, casa de Dios, Puerta. puerta del cielo. Ahora, no te rías, pero Es que, pero- es que de cómo- ¿de dónde sacaron? Sí. Ese es un dicho pentecostal. Todo eso es un dicho tú lo pentecostal. dices a una iglesia pentecostal y lo entienden, po. Como cuando dicen, ¿cómo está el hermano? No, el hermano no camina. Y tú Sí, pensás, pero es que esto, es que, mira, pero que son dichos que ellos conocen. es que, a ver, esta cuestión es bien tétrica, porque si yo voy a la casa de Dios, en la iglesia, el templo, porque si yo digo que, ¿cómo dijiste tú recién? Que son mitos, que son No, que me dijiste recién un alcance que pusiste recién otro ejemplo tú. el ejemplo de que, por ejemplo, de que es que el hermano que tienen jergas, que tienen Sí, pero modos de hablar, y cuando dice el hermano está detenido. claro, pero esos son modismos, está Modismo, bien, claro. pero porque no casi se entiende lo que es caminar, porque hay, digamos, hay un lenguaje evangélico, está bien. Exacto. Pero cuando tú dices que puerta del cielo, Ujú. o sea que la congregación local, esa congregación es puerta al cielo, contradice la escritura, eso es lo grave, porque la única puerta es Cristo, Exacto. a eso voy. Cuando David le dijo que le iba a construir casa, ¿tú me vas a construir casa a mí? Claro. Bueno, es todo que incluso el templo es Cristo y nosotros somos la piedra viva y Viva dice Pedro. de ese templo, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, indaguemos un poquito, investiguemos un poco eso, pero no emocionamos con eso. Son cosas sencillas, son cosas muy triviales, pero que conllevan a que la gente repite las cosas sin analizarlas, son una caja repetidora, Exacto. como loros, Claro, y no investigan. y no tienen la noción de qué están diciendo. Sí, tú les conversas algo, le conversas algo, a ver, yo conversaba con alguien, le decía, mira, ¿qué está escrito, dónde está escrito en Mateo 24 que es el fin del mundo? Sí, me dijo. No. No, pero yo le digo, mira, ¿sabes qué? Y cuando dice que la tierra, es que toda la tierra va a ser condenada, y dice, le comento yo, Sí. era para provocar su Sí. asombro, Para sacarla. para saber que, ¡oh! ¿De veras? Bueno, esa era mi idea, porque eso me provocó a mí cuando lo descubrí, Cuando lo descubrí, claro. o cuando lo escuché. Y me llevó a Dale, una, Margarita. me llevó a una investigación, a lo que voy yo. Cuando comento esto, me dice, sí, y entonces, ¿qué sentido tenía no volver a Jerusalén y arrancarse si a donde arrancaron no había tierra? Porque si todo había caído la estrella, había quedado en Dalá. Claro, ¿Y para dónde lo iban a llevar los hijos del reino? ¿Lo iban a llevar prisioneros, cautivos los hijos del reino a las otras naciones? si toda la Si tierra toda la tierra es esa y todas las naciones desaparecieron. Es que hay, ¿A qué se está refiriendo? Hazle pregunta al texto. Sí. Digo, no, sé que yo lo había... sí. ¿Tú sabías? ¿Y por qué no me lo habías comentado antes? Claro, Como que todo, nadie quiere... Esta es una cuestión tan tonta. es que repiten Van a con- escucharte todos tus pasos, oye. sin saber. Pero nos vamos De ahí a... vamos a enfocar en Claro. los pases de Margarita. ¿Qué te iba a decir yo? La gente repite y habla cosas Que no he investigado, eso es todo. que no Tienen saben. que investigar, tienen que hay que ir a ver. Y lo peor es que lo defienden a muerte, po. Porque lo repito. Pero cuando tú le sacas de ejemplo, de dónde están ellos cimentados, se dan cuenta de que no tienen base, po. Por eso, ¿cuáles son qué emociones los mueven? Exacto. ¿Qué los emociona? ¿Qué los hace llorar a ellos? Los himnos, ¿Por qué van a la iglesia? claro, porque sí, yo entiendo la necesidad de la gente, Sí. pero no estaremos buscando saciar nuestra sed y llenando los vasos en vasijas rotas. No estaremos buscando nuestra realización como ser humano en otros seres humanos, sea la esposa, sea los hijos, sean los bienes.
y no buscando la realización nuestra en Cristo, ese es el problema. ¿Qué me emociona a mí? Mm. Mira, vamos a orar, vamos, en plural, a orar. Y yo no me hinco, no he podido hincarme, me incomoda hincarme en público. Entonces, me quedo un ratito sentado y miro, y empieza la gente a moverse, otros a ir al baño. Eso de orar juntos es un... Como un no cuerpo. es lo que es lo que sucede, no es por criticar, por criticar. Es observar cómo está enferma y la indiferencia y cómo la necesidad de que nuestras emociones estén fundamentadas en la palabra. Y algo más. Si yo oro por la hermana, la señora Juanita, la vecina, Ujú. que tiene un cáncer terminal, para que Dios la sane, ella es una persona que está bajo la maldición del pecado, enferma. Así es. Y si Dios la sana de su cáncer debido a la oración de la iglesia, es una sana, es una persona que está bajo maldición, pero sana. Sí, no te, sí, ¿Me captas? te entiendo lo que tú Entonces, quieres ¿por decir, qué claro. tenemos un libro de oraciones cuando la gente debe orar para que se arrepientan de sus pecados? Y la única manera que la gente puede acercarse a Dios de una manera apropiada es que Dios intervenga en el corazón. Sí, que haya un cambio. Que la obediencia a su palabra, que todo está basado en la obediencia a su palabra, Ujú. o su desobediencia. Yo no soy hijo de Dios si no obedezco la palabra. Es así. Por eso que Esa es me emociona. Estamos muy basados, por cierto, en las emociones. claro. Y esas emociones como que tienden a nublar a las personas, tienden a cegarlas, porque se dejan guiar por sus emociones y en el momento en que ellos deben de obedecer la palabra, no lo hacen, porque se han sugestionado de que ellos están bien al hecho de las emociones. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo cantar al Señor y emocionarme y llorar. Puedo sentir una, no sé, una manifestación espiritual. Puedo gozarme. A ver, puedo hacer como que danzo, por decir así. Porque lamentablemente si alguien danza, porque fue tomado por el Espíritu y es espiritual. No es así. Yo puedo ir al punto de predicación para que se entienda. Puedo ir a los varones, puedo hacer esto, puedo hacer todas las cosas que la iglesia debería, entre comillas, trabajar, porque eso no es servir a Dios, eso es ser parte de la membresía. Sí, es que es una religión. Exacto. Entonces yo puedo hacer todo eso, pero en el momento en que yo tengo que obedecer la palabra, por ejemplo, de no hablar contra mi hermano, de no cuchillar, de no, de no, por ejemplo, que yo no puedo decir que yo soy cristiano y que amo al Señor si aborrezco a mi hermano. Eso es hipocresía. Pero la tendencia natural y normal es esa. ¿Y sabe Y para poder cambiar eso, pero y usted dice, pero ¿cómo aborrecer hermano? Mire, mi hermano, usted está en la iglesia, en la congregación, y sube el hermano a predicar, y usted dice, no me gusta ese hermano. ¿Qué está diciendo? No me gusta ese hermano. claro, habría que preguntar cuál es la motivación Exacto. y ¿Por qué qué no le argumento gusta? tiene y por qué no le gusta. Y ver el trasfondo, por qué no le gusta, porque es aburrido, porque habla siempre lo mismo, porque es un Ya, latoso. Bueno, perfecto, bien, puede ser así, puede ser. puede ser así. Y se queda ahí. Pero hay personas que lamentablemente van más allá. Porque no solamente no me gusta ese hermano, sino que yo voy a otro y digo, oye, ¿viste el hermano? ¿Te das cuenta? Ya no solamente no me gusta, ya quiero demostrar que los demás vean que no está bien.
que yo sí, pero él no. ¿Cómo podría, tú crees, solucionar eso? Porque tú puedes imponer reglas. Mira, yo, A mí me imponían cosas, el comandante que mandaba cosas en el regimiento me imponía y no había derecho a reclamo ni derecho humano en ese tiempo, porque ahora están todos ah, delicados los niñitos y ahora no pueden hacerle no pueden nada. hacer nada. Pero en ese tiempo nos pegaban y había que ser bien masito para su cosa y aguantar las torturas que nos hacían y nos pegaban y nos sometían. Y, Tenía ya, consecuencias. y teníamos carácter también, formó carácter. Y, y tú puedes imponer una iglesia, pero esa no es la idea, pues las cosas no funcionan así. No, 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 sí, no, 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 no quiero decir que sea impositivo, pero sí que hay que decir Pero un corazón al así, sí. hermano, sí hay que advertirle en el Y eso sentido tiene que nacer del púlpito. de la palabra. Sí. Y no es una advertencia para que ella tenga, si el hermano se siente incómodo, pero es que, pucha, por ejemplo, como nos enseña la palabra de que cómo debemos guiar a nuestros hijos para que se casen desde pequeños. Porque lo hacemos estudiar, hasta los 20 y tantos años, Claro. 30 años, y salen, pero si no tienen su carrera, si no tienen su estudio, no va a tener su negocio y no van a ganar plata, cosa que no es malo, pero la idea de tener hijos es para que se casen y para que ellos vivan para la gloria de Dios. Esa es la emoción, ese es el entendimiento. Entonces cuando dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y cuando no les gusta a los hermanos las cosas que dice la palabra, se incomodan. O sea, no me gusta. O sea, no pensé que tenía que ser así. Es que se nos olvida que llamamos a Cristo Señor por merecer nomás. O sea, lo llamamos Señor por decirlo. Pero Él es nuestro Señor. ¿Obedecemos realmente a Cristo? Se fue para atrás. ¿No? ¿Es realmente Cristo nuestro Señor? Sí, dice uno, sí, es mi Señor. Claro, pero para que sea nuestra roca, para que sea nuestro castillo fuerte, para que sea nuestro defensor, para que sea nuestro doctor. Pero cuando el Señor se convierte en alguien que tiene que decir, de esta línea no pasarás, ahí no nos gusta. Claro, entonces no tienen al Dios verdadero, sino tienen un Dios de Hecho a su imaginación, a su imagen, imagen. Ese a lo que Él quiere. es un ídolo. Es Exacto. como los ídolos que le sacrificaban para que lloviera, para que Y eso es la lo, siembra fuera buena. y eso es lo triste, Bernardo, que lamentablemente muchas iglesias están en esa condición. Congregaciones locales. Exacto. Congregaciones locales. A eso me ¿Y hay refiero. un remanente o no? Sí, vamos a hablar Tiene que haber un de remanente. Pero habla en el sentido de que es triste ver cómo los hermanos, mira, perdón por lo que voy a decir, pierden su tiempo si no han crecido en su espiritualidad, en su conocimiento a Dios y en su santidad. Si sigues igual como hace 3 años, has perdido tu tiempo. Así es. Y es triste porque se han perdido de bendiciones maravillosas Maravilloso. en la presencia de Dios y en su bendita y preciosa palabra de Dios, que a veces es como miel, como decía en Apocalipsis, como le dice Isaías, ¿cierto? Como miel a nuestra boca, pero amarga a nuestro vientre. ¿Por qué? Porque nos muestra su palabra que somos faltos completamente y que no somos los hombres y mujeres que creemos ser de bueno, sino que delante del Señor, como éramos antes, muertos. Para que pueda haber un cambio así, tan profundo, de nuestros intereses, y para nuestra restauración, tiene que haber tiene que haber un nuevo nacimiento, lo que llama la palabra de Dios la regeneración. Así es. Tiene que haber Dios tiene que intervenir en el corazón del ser humano. Mira, déjale leerte un Génesis
10, voy a leer del capítulo 12 hasta el 22. Es bastante. Dice así: ahora, pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Mira lo que dice. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de persona, ni toma cohecho, y te manda Gálatas, te manda Hechos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque el extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres de Egipto. Ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus decretos y sus mandamientos. Y comprendé hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Circuncidad el corazón. Vuestro corazón. Cuando Abraham fue llamado y le creyó a Dios, dice la palabra del Señor que fue confirmado, fue justificado porque le creyó a Dios. Sí. O sea, fue justificado por su fe. Porque Abraham le creyó a Dios. ¿Era Abraham circunciso o incircunciso? Era un incircunciso, ¿no? Porque él no era ni judío. Porque no había judío. Porque cientos de años después ni había pueblo de Israel. No había nada. Porque a Jacob se le cambió el nombre de Israel. Así, a su nieto. Entonces, la fe de Abraham lo salvó y lo justificó delante de Dios. Y la señal de pacto de esa fe era que todo varón se circuncidara. Que tuviera una señal en su cuerpo. Señal en su cuerpo. Uh-huh. Pero no era la señal ni la circuncisión la que salvaba, sino que era la señal de que él había creído y había sido confirmado por la fe. Así es. Por eso fue circunciso, como dices tú, su corazón. Porque fue circuncidado en su corazón, porque creyó a Dios. Y porque al creerle, le obedeció. Así es. Y yo te podría llevar a Romanos, este es el comienzo de algo.
Ahora, el versículo 16, mira lo que dice, el mandato, ¿qué podríamos nosotros cambiar? ¿Cómo era un mandato? Decía, solamente, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Era un mandato. ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Cómo podíamos nosotros, todo el mandato que había de obedecerle a Dios, de obedecer este estatuto, que en la obediencia, que si obedecemos a Dios, no que sintamos a Dios, sino que obedezcamos su palabra, Exacto. viene la prosperidad. Sí, Lo dice, el lo problema. que pasa es que la Y iglesia... ahí está la maldición de la obediencia y la maldición Exacto. de la... es que ese era para el Antiguo Testamento. Dios es el mismo No, ayer. Dios es el lo mismo, para el Dios es el mismo. Y la gente, discúlpeme que diga la gente, porque muchas veces no duda que sean cristianos, lo conocen, lo han dicho. Tú les dices y te lo repiten porque se lo saben de memoria. Cuando dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, porque yo estaré contigo, así como tú, como un siervo de Moisés, estaré contigo. ¿A qué le está hablando? A Josué, ¿cierto? Uno conoce esa parte. Cuando le dice que tenía que esforzarse y que se fuera valiente y que estuviera en los caminos de Moisés. Y le dice, no se aparte de ti y de tu boca, ¿cierto? Este libro de la ley, de día y de noche. Lo vas a leer, lo vas a meditar, lo vas a enseñar. Y lo que menos ponemos atención porque Es que por eso, en la palabra, cuando está en la palabra, la gente sale para afuera, es no le horrible. interesa, le aburre, es muy larga la palabra. Por último, por entre comillas, el beneficio que obtendrían. Es que cuando Cuando prospera, dice, y entonces, no antes. no está hablando de prosperidad tampoco material, sí. No, pero se ha prosperado en el sentido de tener la paz, de tener crecimiento, de buscar a Dios, de saber quién es Él y quién es su Señor. A ver, veamos una cosa muy concreta, porque ya se nos está pasando el tiempo. No vamos a cansar de ver el tema. Yo quería ver el tema circuncidar nuestro corazón. Ese va a ser el próximo programa. Ujú. Circuncidar vuestro corazón. Y ahí está el versículo 16 del capítulo 10, del 12 al 22, pero el capítulo 16 dice que todo el mandato, todo lo que Dios le está haciendo, mira, ustedes pasarán de aquí, Exacto. pero tienen que circuncidar vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacerlo eso. ¿Cómo podían hacer ese mandato? ¿Cómo podían ellos cambiar si tenemos nosotros una incapacidad? En Génesis 3:7, lo dice bien la palabra del Señor en Génesis 3:7, esa incapacidad. Dice así, esa incapacidad porque nosotros no estamos vestidos de la gracia. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron delantales de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de los árboles. Y más adelante dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo podía obedecerle si habían caído? Si debido a la consecuencia de la caída, ellos sintieron vergüenza y estaban desnudos delante de Dios. ¿Cómo puede en una raza caída, desnuda, que se esconde de Dios, obedecer todos estos mandamientos? Obedecer todo lo que está, si no había esa capacidad. Ellos se taparon y se escondieron de Dios. Porque huyeron de Dios, sintieron vergüenza. Ahora, yo te podría decir que cuando entró en nuestra condición normal, y esto está en Romanos 5, del 12 al 21, que por siendo virreinato, dándole Dios el gobierno a Adán, Claro. un virreinato,
que gobernara un junto con representante de la tierra, del gobierno. estuviera en la tierra, y fracasó, y cayó, y traicionó a Dios. Sí, sí, sí. Y dice la palabra que por un hombre entró la muerte. A todas las ¿Cómo naciones. podían obedecer a la exigencia de Dios a no mentirás, no dirás calumnia? Porque si tú me preguntas a mí, Bernardo, ¿tú has mentido? Más de una vez, centenares de veces. Entonces estás condenado porque ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Sí. Oh. Y tú has tomado el nombre de Dios en vano, ¿no? Muchas veces he dicho, Dios mío, o he hablado, o he agrandado testimonio tomando el nombre de Dios Exacto. en vano. Y dice que no tendrá por inocente. No tendrá por ahí, Dios mío. Entonces, Ay, esa es la condición nuestra del ser humano. ¿Cómo yo puedo cumplir eso? A no ser que Dios intervenga, porque por un hombre entró la muerte y la maldición. Perdimos el virreinato. El pecado entró al hombre, la muerte, y pasó a toda la humanidad. Claro. Entonces, por la descendencia de Adán, por la caída de Adán, murió, estamos todos muertos. ¿Cómo puede Dios que le obedezcan si no hay una intervención en el corazón? Por eso dice, circuncidad vuestro corazón. Y mira, vieja, Ujú. alguien comentó, y ya con esto vamos a cumplir una hora. Alguien comentó, Sí, súper a rápido. las 5, alguien comentó, sí, bueno, aparte no voy a decir eso, aparte de decir que se retiró de la iglesia y se fue a otra iglesia un poquito más permisiva. No, ya. Entonces, dijo que ahora él era libre. Si yo encuentro que la palabra de Dios, la escritura, esta palabra de Dios, Ujú. me es gravoso para mí, Claro, me es un fastidio, te incomoda. porque me impide hacer lo que yo Lo que quiero. yo quiero, sí. Yo quiero bailar, yo quiero ser libre. Entonces me voy porque ya la palabra de Dios para mí no es deleite. En tu palabra me deleitaré, en tu justicia de día, en ella meditaré, como decía el salmista. Sí. En ella encuentro la delicia, En ella en tu encuentro ley, mi en tu delicia. palabra. Es alimento para mí. No, para mí no. Para mí es algo gravoso, algo aburrido, algo incluso que es imposible cumplir, por tanto me ata y me esclaviza. Le estorba. Entonces para mí ser libre, tatuarme, colocarme piercing, soy libre. Soy libre de creencias que no... Soy libre. Sin embargo, soy esclavo del pecado y eso va a destruir esa supuesta libertad, Así es. va a destruir mi vida. No seré prosperado porque estoy en desobediencia. Soy enemigo de Dios. ¿Cómo puede cambiarse esa realidad? Solamente Dios interviniendo el corazón del hombre. Así es. Cambiándolo de ¿Qué? radical. Pero, ¿no te das cuenta que es una cosa tremenda? La gente está en una cárcel ¿Sí? y no quieren salir de esa cárcel porque están cómodos en esa cárcel. Porque en esa cárcel está lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que les llena. Y que son todos guiados por sus deseos, por sus motivaciones Eso personales, viene egoístas. del corazón, ¿cierto? Exacto, exacto, por eso. Entonces, se autoengañan diciendo soy libre y estoy bien. ¿Por qué? Porque dentro de la cárcel está a gusto, porque el enemigo les coloca algo que les gusta. Por lo tanto, no se dan cuenta que son esclavos. Esclavo de sus propias pasiones. Exacto.
¿Y por qué se dice tanto ahora, sigue el sueño de tu corazón, sé libre, Sí, sigue los impulsos de tu corazón? Vamos, que tu corazón te no, guíe, dice. no te humilles, empodérate, no te postres, levante, sé tú, Tú no te puedes, importa lo que te digan, tú puedes. tú puedes. Si tú lo crees, lo puedes. Y Oh, Jesucristo dice que sin mí nada, nada puedes hacer. y eso lo dicen los evangélicos, ¿eh? Dios mío. Ah, Ahora, por el pecado entró la muerte y ahí Caín, por eso el primero que mató a su hermano. falta, Dios mío. Falta tanto que se hable la palabra del Señor tal como está, sin agregarle, sin florearla. Es mostrarle la condición que está el ser humano, que por sí mismo no va a ir a Dios. El ser humano jamás comprenderá la gracia de Dios sin antes no comprender su condición. Claro, por eso dice que las condiciones, este está en Génesis 6:5, las condiciones más graves, la condición más paupérrima del ser humano es la condición de su corazón, de sus intereses. Dice en Génesis ahí que el designio de los hombres era de continuo al mal. El designio de los seres humanos era de continuo hacer el mal. Esa es la condición. Por eso necesitamos que Dios circuncide nuestro corazón. Y Pablo lo va a decir después en Romanos, que después quiero llegar ahí, que la verdadera circuncisión no es de la carne. Pablo No es una señal de la carne. y toma el Antiguo Testamento, sino que es la circuncisión del corazón, y que un verdadero israelita, el que es circuncidado según el corazón, no, caramba. Pero sí. Y que el verdadero pueblo de Dios y que los verdaderos hijos de la fe somos nosotros. Exacto. Por eso los judíos querían poco menos que matarlo, porque les dijo, oye, ese tanto que dicen, yo soy hijo de Abraham, y Abraham ni israelita era. ¿Pero por qué crees que mataron a Esteban? Claro, por eso lo digo. Porque confirmó lo que Cristo había dicho. Cuando Cristo dijo, el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios Altísimo, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo dices. Ya. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. No, ¿cierto? Y eso fue lo que le dijeron, ¿para qué necesitamos estos que están enjuiciando o testiguando? Ya no seamos testigos si él se condenó. Se condenó. Y Esteban muere en medio de Sanedrín. Y dice, vosotros que estáis siempre en contra del Espíritu de Dios, que matáis a los profetas. Y cuando lo iban a matar, ¿qué dijo Esteban? Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Lo que Cristo había dicho. Como el juicio. Y con eso lo mataron. El juicio. Como el juicio. Oye, bien, mira. Porque yo dije que en Génesis que necesitamos la intervención del corazón. El prepucio de vuestro corazón, dice el versículo 16 de Génesis 10, verso 6 dice, circuncidad vuestro corazón. Tenemos la base de algo. Ya en el principio, ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, este pueblo va a pasar, pero no es la circuncisión de la carne, sino necesita una circuncisión del corazón. Ya está viendo de que necesitamos una transformación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Debéis nacer de nuevo, regenerarnos. Exacto. Y por eso el pueblo de Israel pensaba que ellos eran el pueblo escogido, privilegiado, porque tenían esos mandamientos, porque tuvieron esas condiciones, pero tenían que circuncidar su corazón antes que su carne. Lo mismo que pasa ahora. ¿Por qué no incrédulo? Si Dios está incrédulo. Sí, pero ¿qué quiero llevarte? Lo mismo los cristianos dicen ahora, es que son hijos de la promesa. Tienen que convertirse. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y tienen que convertirse al Señor.
tener su corazón circuncidado, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el designio del mal del hombre, dice Génesis Es correcto. 6:5, era de continuo Amén. al mal. Esa es la condición del ser humano. Y en Romanos 8:5, para que lo busque en su casa, dice que los designios de la carne son siempre continuos al mal. No pueden discernir las cosas espirituales, Así es. el alma, el cuerpo del ser humano. El ser humano. Y florean eso, florean diciendo que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y un hermano dijo, oye, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces sacan el texto de contexto como diciendo el asunto del hijo de la promesa, sabiendo de que primero tenemos que nacer de nuevo y que no debemos ser guiados por nuestras pasiones. Claro, eso buscar a Dios primero y Él te dará, porque ya el corazón ha sido cambiado. Y porque seguirán Está las inclinado, normas que el las Señor normas ha que- establecido. La obediencia. Claro, Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Claro, Obedézcanme. pero no lo que uno quiere. Porque somos, Efesios dice, o Ujú. somos hijos de obediencia o de desobediencia. Desobediencia, claro. Eso, Como claro. nosotros, somos hijos, Somos somos hijos del maligno, de la ira. ¿Somos hijos de bendición o de hijos de ira? Mira, entonces, ¿obedecemos o desobedecemos? ¿Y cómo puedo notarlo? Bueno, pero la idea es la siguiente, para ir terminando. Ahora sí. Huyen de Dios por ese hombre, por haber caído, la vergüenza que sintieron, arrancaron de Dios, se escondieron, Adán, ¿sí? entró la muerte, fracasó Adán como virreinato, Ujú, como cogobierno aquí en la tierra, que Dios le como un había dado un embajador. que le da, que gobernara la tierra. Claro. Entró la muerte por ese hombre, y por ese hombre entró la muerte a todos los humanos. Eso está en la palabra, está en Romanos 12, 5:12 al 21. Ujú. El pecado entró al mundo y por ese hombre entró la muerte y pasó a toda la humanidad. Y ahí dice después en Génesis 6, Génesis 4, que estamos muertos por causa del pecado. Y ahí está la consecuencia de Caín, que mató a Abel, el Claro. primer asesinato. Consecuencia de eso. Y lo otro es que en Génesis 6:5 también dice que las condiciones, nuestra condición, nuestro deseo del corazón son siempre de continuar mal. También lo rectifica, o sea, lo confirma Romanos 8:5, que dice que los designios de la carne son de maldad y no pueden comprender las cosas de Dios. Claro, lo reafirma. ¿Cuál es la idea de estos versículos? ¿Cuál es la idea yo de nombrar estos versículos? ¿Cuál es la idea? Es mostrar por qué es necesario circuncidar el corazón. ¿Y qué significa? ¿Por qué? Es mostrar por qué es necesario circuncidar el corazón y es mostrar que el pecado afectó el corazón del hombre. En Génesis, el otro día lo leíamos, en Génesis 8:21 dice que el corazón es malo desde su juventud. ¿Qué quiere decir? Desde niño, desde el inicio. Así es malo es. el ser humano. No es de la juventud en el sentido de que ¿cómo se llama? Que de los 14 años para arriba, 15 años para arriba, 16, no, sino que desde que nace su corazón es. Claro, ¿cómo pudo Abraham creer a Dios? ¿Cómo él pudo creerle a Dios? ¿Por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios y contó con el favor de Dios y fue salvo por gracia? Y tiene las dos palabras clave del Evangelio: fe Y gracias. y gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Abraham fue confirmado por la fe, porque le creyó a Dios. Ujú. Y ahí tiene las dos palabras clave. Yo soy justificado por la fe en Cristo y por la gracia que encuentro en Cristo. Por gracia soy salvo y por fe soy salvo. Lo mismo que en el Antiguo Testamento. Exacto. No, Porque- es que Dios no cambia. ¿Cómo yo pude creer? Porque Dios me hizo nacer de nuevo, circuncidó Mi corazón. mi corazón. Y eso vamos a verlo esta otra. Bueno, la idea es mostrar que justamente el corazón necesita circuncidarse. Vamos a ver en Génesis 15,
6 sale justificado por la fe, cuando Abraham le llama en Génesis. Vamos a ver esta semana cómo ellos fueron salvos por gracia y por fe. Y no por ser judío ni por llevar la marca. Y no porque el papá la llevaba o la mamá la llevaba de chiquito a la iglesia, sino que aquí donde entendemos que esto es un acto soberano de Dios. Y ahí dice la palabra que debéis nacer de nuevo. Exacto. Y esto Es lo que le dijo a Nicodemo. Claro, y él dijo, ¿cómo voy a ver esto? Claro. ¿Cómo se hace esto? Y Jesús le dice, No, tú no sabes esto. Si eres un hombre de la está citando ley. Isaías, Exacto, o le está sea, citando, no lo has leído. y le está citando Jeremías cuando dice que pondrá un corazón nuevo, Exacto. que Tiene que refrescaré nacer. con agua. Exacto, debemos nacer del Jeremías espíritu 30, y del agua. Es ahora referente Jeremías, del corazón. claro. Jesucristo no le está hablando en un vacío teológico. No está la cámara, ¿eh? Ya. No está me cambiaste, ¿sí? Sí, No ahí sí. está en un vacío teológico. Ni Pablo, ni nadie, ni Esteban, ni Pedro, cuando ya comprende, nunca estaban en un vacío teológico. Ujú. Por eso, ni Jesús. Jesús se basaba en la revelación que había venido del Antiguo Testamento. Por eso le dice a Nicodemo, tú siendo maestro, o sea, tú tienes que saber Lo que está escrito. lo que está escrito. Y le citó Jeremías 30. Que después vamos a ver cuando le dice que Dios le cambia el corazón de piedra Por un corazón por de un, carne. o sea, por un corazón de carne. Claro, porque el pueblo se había endurecido. No, así tremendo. Entonces, nadie, ni nosotros estamos inventando ninguna doctrina, porque tampoco nosotros no venimos ni Juan Calvino, ni Spurgeon, ni No, a San no. Agustín, Ni siquiera Pablo. nadie venía en un vacío teológico que inventó algo, no fueron los calvinistas, Ni los que debéis puritanos, nacer ni de nadie. nuevo, porque se nos acusa de calvinista, que el hombre es depravado totalmente perdido, es muerto, no es que esté enfermo, sino que está muerto, de que esté muerto, por tanto necesita de ser resucitado, y entonces nos llaman calvinistas, porque ellos somos semi-pelagianos. Pelagio sostenía que el hombre tenía algo bueno todavía, Claro. que podía escoger entre Dios y los hombres. Nosotros decimos que no, que está muerto, que no necesita un cambio en moral, necesita nacer de nuevo, Un cambio del corazón. y eso se le llama ser circuncidado de corazón. Ujú. Y eso no debería emocionarnos. Es que eso es Eso cuando tú entiendes que cuando Dios permite que uno entienda la gracia de Dios es mostrada en eso. Eso es decirle gracias, Señor. Eso es postrarse. Eso es mirarse y decir, Señor, yo no tengo nada para que tú me miraras. Tú vales, Juan, Ahí entiende, tú vales. ahí entiende, claro. Uno no vale nada. No, el que vale, pero, Sí, pero tú vales, llamamos, sí, tira para arriba, sí. tú eres alguien. Pero que al sentido. ¿Dónde está el niegues a sí mismo lo que te está haciendo humillarse? Que ¿Dónde está humillarse. el niegues a sí mismo? Pero que lo que pasa es que ahí entiendo a David. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria? Ahí comprendió la gracia. O sea, ¿cómo se te ocurre, Señor, mirarme a mí cuando en nosotros no había nada que le llamase su atención? No había ni un perfume, no éramos valiosos en el sentido de que no éramos una piedra preciosísima para Él o algo que en nuestro entendimiento comprendiéramos que fuera algo hermoso, que era digno de Dios. No. Nosotros como Lázaro heríamos, estábamos podridos, no había salvación. Pero bendito sea Jesucristo, que un día nos miró con misericordia y compasión y nos resucitó, nos sacó de las tinieblas a
su luz admirable. Y aquí hay mucha tontera, Juan, a propósito de cambiarse la luz. No, sí. Que rompe cadenas ahora, Señor. Ahora. Exacto. El espíritu del diablo. Ahora está el espíritu de Dios. Es que eso no es la En vez de conversión. orar, Señor, eres tú, El en único tu que gracia y en liberta. tu misericordia nos has convocado en esta santa asamblea, en este día, Amén, para así es. acercarnos a ti. Porque somos un remanente que estamos delante de ti buscándote. Esas oraciones, medio estoy... Es que son entendibles. Claro, es que es O bíblica. sea, sí, son Claro. bíblicas, son entendibles. Amén. Son coherentes. Entonces te digo, realmente tenemos que circuncidar. Y era el pueblo de Israel, ¿ah? Que Dios le está diciendo circuncidar vuestro corazón. Él no está diciendo Habían visto milagros. no le está diciendo a los gentiles. O mejor dicho, como decimos la jerga, entre comillas, cristiana. Le está diciendo a la iglesia. Yo No al creo que, mundo. No al yo creo que mundo. la iglesia tiene que volverse a Dios. Tiene que haber Tiene que una volver renovación. renovación, claro. Por eso este programa es De- por una reforma bíblica. Intentamos, Renovar. Exacto. intentamos. Sí. Bien, Juan, está bueno. Eh, Es un temazo este. sí. Pero vamos a seguir circuncidando Sí, nuestro corazón esta vamos a semana. seguir porque Vamos a ver cómo Pablo dice que, más adelante, cómo Pablo confirma lo que lo que está dice en el Antiguo lo que está Testamento. en el Antiguo Testamento. Sí. Es que todos los hombres iluminados por Dios, lo único que hicieron fue hablar de lo que ya está escrito. Amén. Así de simple. Damos gracias al Señor. Es algo que, si usted lo ve así, es porque hay una pasión. Basta de lecera. Perdón que lo sea tan sincero. Sino que la verdad del Señor. Y la verdad es su palabra. Porque todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Por lo tanto, queremos en los púlpitos. Clamamos como el siervo que brama por la fuente de las aguas. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Y qué clama? Su palabra. Es que cuando uno tiene sed. Claro. Oremos también de Amén. ahí te despides. Vamos a leer. Amén. Ore con nosotros, mi hermano. Llevo la oración. Señor amado, Aleluya. este es un momento para acercarnos a ti, Gracias, Jesús. que nuestro corazón, Sí, Señor. nuestras intenciones sean buenas Ayúdanos, Señor, para estar a ti. delante de ti, porque nuestro Así corazón puede ensordecerse creyendo que sabemos mucho, Exacto, porque en Señor. realidad no sabemos mucho. Nos cuesta expresar nuestras Amén, ideas, Dios. pero que pueda llegar esta palabra a aquel que no te conoce, Amén, sí, Señor. aquel Jesús. que busca esperanza y no la encuentra en un mundo convulsionado, Así es. lleno de dudas, incrédulo, puedas tú, Oh, por medio de este programa, hacer nacer la fe en alguien ten y misericordia, pueda descubrir, causar curiosidad para que lea el Antiguo Testamento, cómo todo era figura de Cristo, Oh, Dios. cómo todo era sombra del tabernáculo, los Gloria sacrificios, seas, las gloria. grandes fiestas, cómo Oh, todo era sí. figura gloriosa del eterno Rey de Reyes y Señor de Oh, Señor, Señores. toca las vidas. Y hoy estamos en la luz plena, Oh, podamos Señor. que la iglesia vuelva a la luz de tu santa palabra Sí, Padre y Santo. que todos seamos beneficiados y que levantes hombres y mujeres Ayuda, Señor. ungidos con tu Oh, Espíritu gloria Santo sea tu nombre. para que con valentía expresen la palabra Oh, sí, y que Señor. no importa si somos rechazados, lo importante es que prediquemos tu palabra, Señor. Así es, Señor. Los hijos tuyos, el remanente tuyo, Amén. va a aceptar tu palabra. Así es. Los que no son tus hijos la van a rechazar. Amén. Muchas gracias por este programa. Bendice a aquellos que nos han visto y escuchado. Que Así sea es. para ellos una gran bendición y tú sanes a aquel que está enfermo, Amén. recuperes su mente, su corazón, aquel que Oh, está triste, dale que fuerzas. está abandonado o que se siente abandonado, tú lo Así puedas es. hacer compañía y sanar su espíritu, su alma en esta hora. Amén. Muchas gracias por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Así es. Pues te dice apóstol. Toda gloria y toda honra sean dadas solo a nuestro Dios, porque Él les la merece. Esto ha sido
tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Amén. Juntos decimos que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Señor por la bendición de llegar a vosotros con un nuevo programa más. Por favor, comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Y no olvides de inscribirte y activar la campanilla, así podrás saber cuando se suban nuevos programas. Esto fue tu programa, Conversando la Palabra, por una Reforma Bíblica. Hasta una nueva oportunidad. Si Dios nuestro Señor así lo permite. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y acompañe.